Bien, buenas tardes, comenzando esta transmisión en vivo en el marco del programa de afinidades electivas. Eh, ya hay primer error, ya voy a cerrar esto, ahora sí, y disculpad. Primer error en línea. Dándoles la bienvenida a todos los que estáis presentes. Esto es una actividad que tiene el patrocinio de la Subdirección General de Promoción del Libro, las Lecturas y las Letras Españolas, denominado así, Programa de Afinidades Electivas, promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte. En este caso, la librería Luna Nueva de Pontevedra tiene el placer de tener entre nosotros a Eva Mejuto y Lauren Schimmel, quienes van a compartir con nosotros durante los siguientes 30 a 40 minutos sus experiencias en literatura infantil y juvenil con enfoque de género. Y, y bueno, y yo sin más voy a hacer ahora un momento de silencio para que ellos inicien ya esta actividad, este encuentro literario. Bienvenidos todos los que estáis en línea. Ujú. Bueno, pois eu quería agradecer a Leticia principalmente por acoller esta actividade. Bueno, Leticia non se presentou a ela. A librería Luna Nueva é unha librería de barrio en Pontevedra e bueno, a librería do meu barrio, a miña librería así de referencia. Bueno, tamén quería agradecer que se animase a organizar este encontro entre Lorenz e eu e, sobre todo, que lle agradezo a Leticia e que teña un espacio específico de literatura tanto infantil e juvenil como literatura para o público adulto con enfoque de xénero e donde a diversidade de sexo e de xénero está moi presente, non? Entón, creo que é unha das poucas librerías en Galicia que teñen ese apartado específico, non? E esa preocupación por estar ao día do que se está publicando sobre diversidade e creo que, bueno, pues, para unha librería ademais de barrio nunha cidade pequeniña, pois creo que é moi de agradecer. Entón, bueno, pues, encantada de que nos convides, encantada de falar con Lorenz, que está en Madrid. O ideal era que estivéramos xuntos aquí hoxe, pero, bueno, Sí, as circunstancias non dan. pues de mi parte también buenas tardes a todos que están viéndonos o live ahora o posteriormente en el canal de YouTube de Luna Nueva. Encantado de participar con la librería y con Eva en ese encuentro patrocinado por el Ministerio, en ese programa diseñado para incentivar el rol cultural que tienen las librerías independientes. Y como Eva ya ha mencionado, en galego, perdona que no hablo yo en galego, yo soy guiri de Nueva York, ya es bastante que me defiendo en castellano, creo, yo soy bilingüe. Muy bien, te defiendes. Yo entiendo el galego bastante, incluso que he traducido del galego al inglés y hasta me he atrevido a traducir primero a mí mismo al galego y luego a otros autores al galego, pero para mí es un idioma de papel, ¿entiendes? Que como en la meseta a mi alrededor no, o sea, que leo literatura en galego, pero que no hay gente a mi alrededor con quien hablarlo y por eso que estoy muy... No me da, así que espero que Nada, los oyentes me está disculpan. perfecto. Si non me entendes tamén dime algo, que cambio No, que de entenderlo intento perfecto, sabes que... Pero, y también mejor para los oyentes que I don't speak in English, que, No, que ya dará para mí un polo menos feedback. tamén. Agradezo. No, pero hablaremos también que es un encuentro entre tanto la experiencia que tengo yo y la experiencia que tiene Eva, somos muy complementarios porque aparte de los dos, Eva y yo nos conocimos hace muchos años cuando yo edité un álbum ilustrado, que curiosamente fue el primer libro que escribí directamente en castellano y se publicó en Calandraca traducido al galego. Y por eso yo empecé, yo por ejemplo, cuando Calandraca publicó el libro traducido al galego, yo he dicho que por fin que me había animado a escribir en español
y yo compré este diccionario y empecé a traducirme al galego porque estaba así de determinado, o sea, que cabezonería mía, ¿entiendes? Pero lo que estaba diciendo que Eva, como escritora, escribe principalmente juvenil y yo escribo principalmente álbum ilustrado y libros en cartoné para los primerísimos lectores. Así que juntos tenemos experiencia muy complementario. También los dos somos lectores voraces. Sí. Yo desde pequeño inglés y ahora también en los idiomas de España, pero también tenemos muchas diferencias, algunos compartidos y algunos... Perfecto. Pues, No sé, Una pregunta que les quería hacer a Eva y a Lawrence. Ustedes como escritores, ¿por qué en algún momento de su trayectoria decidieron escribir o dar un enfoque de género o temática LGTBI a sus obras, a sus trabajos? Bien como escritores o como traductores. bueno, empiezas ti, Laura. yo creo que no es tanto que decidí empezar a hacerlo, sino que por fin conseguí que editores aceptaron proyectos donde esos elementos son incluidos como una parte natural del mundo en que vivimos, ¿entiendes? Que yo soy muy partidario de que no hay temáticas tabúes para los lectores de cualquier edad, ¿entiendes? Que hay mucha gente que dice, no puedes hablar de esto o el otro para jóvenes lectores, y yo creo que los niños viven en el mundo y por eso que ven el mundo y tenemos que reflejar el mundo en que viven, el mundo en que preferiríamos que están viviendo. Entiendes que una de las funciones de los libros es ofrecer posibilidades de mundos mejores, pero que no hay un momento donde decidí ahora voy a ser un escritor gay. ¿Entiendes? Que yo desde hace muchos años, especialmente yo escribo tanto para adulto como para niño, y incluso la primera vez que fui a Galicia fue allá en 99. Hubo el ISPACON, que es el Congreso Nacional de Ciencia Ficción, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, y yo había participado en una mesa sobre la homosexualidad en la ciencia ficción, hablando principalmente de un libro de cuentos para adultos que había publicado Laertes, que se titula Mi novio es un duende, que eran cuentos de fantasía o versiones de cuentos de hadas, todos con personajes LGBT. Bueno, no meu caso, a ver, Lones ven dunha experiencia de moitísimos anos de escrita, e a miña experiencia é ben distinta. Eu, basicamente, fun lectora e despois, durante os últimos 20 anos, bueno, os primeiros 20 anos da miña vida laboral foi vinculado a editoriais. Entón, digamos que eu vivín o mundo do libro desde outra parte, desde as bambalinas, por así decilo, non? E, de alguna maneira, eu traballaba moito en campañas de animación á lectura, en bibliotecas, en escolas, en formación, e sí que, centrándome principalmente no que é a literatura galega, percibía clarísimamente unha ausencia, un vacío enorme e explícito, non? Desos silencios que baten, non? Quero dicir, de tan presentes que son, non? De que que había temáticas que non estaban tratadas. Entón, eu sí que fixen esa aposta, digamos, a propósito, non? A mantenta, decir, creo que é necesario ir poñendo grauciños de area, ir enchendo un oco dunhas temáticas que polo que sexa, non están tocadas, non? Entón, bueno, a miña experiencia foi moi recente, de hai 3 anos, penso, 4 anos, que 22 segundos, que a edición en galego de 22 segundos, e partí un pouco con esa idea, de que había temáticas que estaban absolutamente invisibilizadas, non tratadas, que en outras literaturas estaban tampouco normalizadas, porque non se pode decir que na literatura infantil e xuvenil española
estea normalizado 100% para nada, pero no caso da galega, pois aínda menos. Entón, no meu caso sí que foi unha cousa casi de poñer a literatura a servizo de, non? Que eso tamén é unha cousa que eu sei que se me criticou, de decir, bueno, parece que escribes un libro ad hoc para un tema. En todo caso, eu entendo a literatura non como un puro exercicio formal e estilístico, sino como unha maneira de construir a identidade propia, non? E sobre todo para as crianzas, de entender o seu mundo e de entender o mundo que lle rodea. Entón, evidentemente, cando asumes o reto de facer un libro por unha causa, por así decirlo, ou cunha finalidade, evidentemente ten que haber un compromiso primeiro, que é facer literatura, non? Quer dicir, construir unha historia ben feita, cunha boa estrutura, cunha base sólida, cuns personaxes ben creados. Quero decir, eso vai a maiores, non? Pero para min, no meu caso, non está reñido, non está rifado o feito de quero facer libros que traten desta temática, con que os libros despois, eso xa depende das habilidades, das capacidades, da destreza de cada un. Pero no meu caso foi porque había un vacío. Concretamente, eu son unha muller lesbiana, entón, quero dicir, a ver, tamén hai unha... quero dicir, pola miña parte, non? Eu tive moita falta de referentes de libros, que deso falaremos. E podía ter empezado por escribir, non, algo dunha historia de lesbiana, pero non foi así, foi unha historia sobre transexualidade, porque, bueno, nese momento, non, cando eu empecé este proxecto, hai como 6 anos máis ou menos, aínda, cando se falaba de transexualidade, era casi sinónimo de prostitución, non? De un mundo como moi... Agora, afortunadamente, non tanto, non? Pero a transexualidade estaba nas marxes das marxes das marxes. E eu, a partir dun documental que vin, que se chama El sexo sentido, que falaba da infancia e adolescencia de nenos e nenas trans, decateime de que esas vidas a literatura non as recollía, non? E si para min, como membro do colectivo, era unha sorpresa ver que os transexuais non só eran prostitutas que asesinaban e que saían nas noticias, sino que eran nenos e nenas que vivían, que tiñan un entorno, que iban á escola. Se a mí mesma me sorprenderon os meus propios prexuizos, estando no colectivo e tendo unha sensibilidade, pois pensei eu, bueno, pois se isto me pasa a min, se eu descoñezo esta realidade que non lle pasará a xente que non ten nada que ver. Entón, bueno, pois no meu caso foi absolutamente militante, non? Esa entrada na narrativa, que foi unha obra xuvenil, pero inicialmente eu tiña a idea de que fora un álbum porque era no ámbito no que eu me sentía máis cómoda, era así o meu ámbito de confort, non? O álbum ilustrado. Pero, bueno, falando despois cun mozo trans, díxome que as crianzas de 4, 5, 6 anos, ou 6 a 8, que era o público destinatario do conto que eu escribira, que non teñen prexuizos, que se realmente eu quería facer unha intervención ou unha tentativa, non, de intervención social que fora directamente cos adolescentes. E foi por iso, porque nunca se me ocurrira para nada escribir literatura xuvenil, nin tiña tampouco... Eu fui un adolescente hai 30 anos. Pero, dicir, quédame bastante lonxe, non? E foi un reto. Pero con todos os prexuizos que tamén tiña dos adolescentes, teño que recoñecer que meterme neste libro e meterme no mundo dos youtubers e empezar a traballar con adolescentes que tamén me deu a volta dos meus propios prexuizos, non? E entón, pois, creo que hai que revisitarse, reconstruirse e darse golpes continuamente, porque parece que levas toda a vida evolucionando e aprendendo e que xa eres, bueno, que eu polo menos decateime de que estaba chea de cousas por aprender, non? E escribir tamén unha maneira de aprender. Si hasta el lenguaje va evolucionando y nuestro concepto de si hablamos del colectivo y con qué siglas usamos, y esto es algo que es algo vivo, que sigue evolucionando y nuestras literaturas tienen que evolucionar también. Yo creo que es muy necesario y muy valiente lo que ha hecho Eva de escribir 22 segundos en galego, ¿entiendes? Que hay una falta de que no solo se traducen libros de fuera, sino que se producen en todos los idiomas
historias de nuestras vidas del colectivo desde dentro del colectivo, dentro del idioma, ¿entiendes? Que son... Normalmente yo lo que he visto con cualquier temática de voces excluidos del cis heteropatriarcado, el mundo dominado por... El mundo occidental en que vivimos está dominado por hombres blancos, heterosexuales de clase alta y cristianos, por ejemplo, para hablar y cualquier identidad que sale de esas identidades o siempre todo está medido por esas identidades. Es decir, si un editorial grande tipo Random House o Planeta decide arriesgar con una voz más marginal, por ejemplo, si publica Planeta una novela lésbica, una novela rosa de lesbianas y no funciona, ellos, como lo miden con el cis heteropatriarcado, etcétera, dicen, libros lésbicos no venden. Pero si una obra, una novela rosa heterosexual no venden, nunca deciden, no vamos a publicar más este tipo de historias. O sea que yo lo experimenté cuando Mi novio es un duende, ese libro para adultos que mencioné, que fue mi primer libro publicado en España allá por 98, pues fue reseñado en El País. Y en tal entonces la reseña fue: tramado con oficio y conocimiento del género, pero resulta cansino que todos los personajes sean homosexuales. O sea que jamás hay una reseña que se queja de que son todos heterosexuales en un libro, ¿entiendes? Y por eso que Sí, efectivamente. normalmente hay 3 pasos para que se abre camino en la literatura infantil. El primero normalmente es, la temática es el único motor del libro, que puede ser como lo que se propuso Eva para hacer un libro que funciona como un libro, pero su propósito era más didáctico. En Álbum, por ejemplo, tenemos algo como Aitor tiene 2 mamás. Eso es un libro que se sabe, de eso se trata. Y está tratando... Está en el título ahí. Está desde el título, ¿entiendes? Algo un poco más segundo nivel puede ser unos libros que hice hace ya creo que 15 años, Feliz Navidad Rashid y Amigos y Vecinos. Amigos y Vecinos es un libro sobre el hijo adoptado de una pareja gay que viven en Chueca y su vecina es madre soltera que trabaja en una tienda y por eso que su hijo viene a la casa de la pareja cuando sale del cole hasta que ella termine su jornada. Y es una historia cotidiana, eso es la plaza de Chueca, etc. En este libro, el elemento de la sexualidad sigue siendo importante, no es tan único motor como el caso de Aitor tiene 2 mamás, pero en este, el nuevo novio de la madre resulta ser homófobo, xenófobo, etc. Así que la sexualidad sigue siendo importante. Así que eso es lo que yo llamo paso 2 en ese proceso de cómo integrar cualquier elemento de... una cosa que esta serie estaba haciendo, estos son 2 libros publicados por una editorial que se llama Ediciones La Librería, que solo edita libros sobre Madrid. Y la idea era un libro sobre Chueca, que habla de diversidad familiar, y un libro sobre religión, que habla de diversidad de religión. A ver, ¿dónde está mi pantalla? Ahí. Feliz Rashid. Y en este caso hay un niño marroquí que lleva la mitad de su vida viviendo en Madrid y hay un chico de Zaragoza que se muda al edificio y es su vecino y amigo. Y en este caso, el marroquí es más madrileño que el español y es el marroquí que le enseña toda la sociedad. E incluso hay un americano que vive en el edificio y él cree en Santa Claus y los españoles creen en los Reyes Magos para mostrar diversidad incluso dentro del cristianismo. Todo esto era lo que hemos hablado en pasado, de que es importante que la gente se puede verse reflejado en la literatura. Yo, por ejemplo, yo no soy dibujante, solo hago textos, pero voy a hacer un croquis
No sé si eso se reconoce. Eso es un buzón de correos americanos. Y hay muchísimos niños aquí en España que han visto tantos libros con estos buzones que tú pides, dibújame un buzón, y en vez de dibujar buzones como estos de España, que nunca aparecen en el estos, porque es mucho más barato para una editorial española comprar o sumarse a una coedición internacional. Y, o sea que yo sí soy de Nueva York, para mí los taxis son amarillos y negros, ¿entiendes? Pero aquí en España no existen ese tipo de taxi, aunque hay muchos libros que sí tienen eso. Y en todas las películas. Y en las películas y todo eso. Para mí sí es, para mí es familiar, porque yo soy tercera generación neoyorquino. Tercer nivel de integración sería algo como estos dos libros, que vamos a hablar un poco más tarde, donde el elemento es completamente incidental. ¿Entiendes? Que en esta historia tiene dos papás y el otro tiene dos mamás, pero es incidental. Así que yo muchas veces pretendo, o sea que igual como Eva, hay muchas preocupaciones que tengo de las voces o las experiencias que no están siendo reflejadas en la literatura infantil, y cómo cambiar eso, tanto como traductor, si existen cosas ya afuera que puedo traducir, como escritor. O sea que simplemente una muestra de un libro reciente publicado por SM es Qué suerte tengo, ilustrado por Juan Camilo Mayorga en Colombia. Y en este libro son todas las cosas que un chico tiene envidia de su hermano, que incidentalmente es ciego. Pero no es un libro sobre ser ciego, es una historia de familia, de rivalidad de los hermanos, etc. Y todas las cosas que, o sea, que el chico muere por tener mascota y no puede, y su hermano tiene el perro Lazarillo. O sea, que son todas las cosas. Yo estaba jugando con dar la vuelta, porque casi todos los libros sobre niños ciegos son más tipo Qué penita, ¿entiendes? Y por eso estaba jugando mucho de Qué suerte tengo, que tú pienses que es un libro sobre un niño ciego y va a ser Qué suerte tengo que no soy ciego como mi hermano, pero no, es al revés. Todo lo que puede hacer él, que yo no puedo. Así que yo, como Eva, me preocupan mucho esos temas y pretendo incluirlos, pero a ese nivel, si nos dejan. O sea, que eso es lo que estaba diciendo, que yo vi que hay un hueco de que no hay libros que dan por hecho que son familias homoparentales. Ya llevamos 15 años de matrimonio en este país y seguimos sin visibilidad en la cultura al nivel que deberemos tener. ¿Entiendes? Que no hay referencias en los dibujos animados. No, o sea que nuestras familias que están en el mundo, que tenemos, estamos aquí, los niños nos ven. ¿Entiendes? Que en sus colegios, en su vida día a día, seguro que hay familias que conocen, pero no ven. Hay otra cosa que cuando los niños, tanto los niños que necesitan verse reflejados como otros niños, que es importante, ellos ven que esto es una familia que se quiere y... Pero mira, isto que dis, e eu creo que casi despois xa falamos dese tema, porque como os enseñaches ben a fío, é moi curioso porque cando falamos de, e o mellor insistimos de maneira o mellor un pouco, bueno, pois eso, pesada, non? Dicir, pois hai que facer. Eu atópome con que hai unha falsa, bueno, unha autocomplacencia por parte de sectores, pois como o profesorado, moitas veces, ou algunhas institucións que dicen, no, pero si iso está superadísimo. Ui, pero si isto... Claro, entón é unha cuestión que a min me preocupa e o ano pasado fixemos, que Leticia nos axudou ademais a tratar os datos, fixemos en Pontevedra unha enquisa nos institutos donde casi 1000 rapaces contestaban e, bueno, pois, despois de falar cos centros e as orientadoras e os directores dos centros decían que en su centro non había ningún problema, que estaba todo perfecto, que todo ok, resulta que había pois unha poboación de aproximadamente un 25% dos que contestaron as preguntas recoñecíase como LGTBI, e deses 25%, como o 40, máis ou menos o 40, recoñecía ter sufrido acoso
por esta cuestión. Agora mesmo, Lores, non sei se sabes, a semana pasada foi así moi dura, non? Aquí en Galicia, houbo 2 rapaces que se suicidaron, unha rapaza e un rapaz. Por cuestións adolescentes, pénsase que por cuestións de bullying homofóbico. E, bueno, pois parece que nos sorprendemos, non? De que, pero isto sigue pasando. Bueno, pois isto sigue pasando e isto pasa por moitas cousas. Entre outras cousas porque miramos para outro lado. E decimos que todo está ok, que todo está avanzado, que todo o mundo lo reconoce, que os gays total xa nos podemos casar. Parece que hai unha falsa tranquilidade, non, a este tema. E para nada, é unha tolerancia moi fina, que rascas un pouquiño e rompe completamente. E vese a homofobia da sociedade e o autoodio, non? Que as propias persoas do colectivo teñen, que iso creo que é o peor. E bueno, pois a min unha cousa bueno, pois que me preocupa moitísimo e un pouco que ten que ver co que distí, non hai referentes, non? E eu comentándolle cando, bueno, agora falaremos, Sí, estos pero libros... Sí. hablaré un poco de esa cosa de la tolerancia, que es distinto de la aceptación, ¿entiendes? Que yo me acuerdo hace años, simplemente poniendo un ejemplo personal. Yo estoy casado con otro hombre. Yo me casé y me divorcié de un anterior marido. Así que para mí eso es lo que digo, la verdadera igualdad, que podemos hacer los mismos errores que hacen los heterosexuales. ¿Entiendes? Pero cuando yo me casé la primera vez, e incluso los primeros años que estaba casado con mi actual marido, que llevamos 10 años, Estados Unidos no reconocía mi matrimonio, ¿entiendes? Yo me acuerdo que mi padre, yo llevo 21 años aquí en España, y mi padre una vez estaba diciendo, estamos hablando por teléfono, y dice, entiendo por qué tú te has ido, porque una cosa es que simplemente te toleran y otra cosa es que te aceptan, ¿entiendes? Y que Sí. yo muchas veces hablaba de que yo soy un sexilio, porque por mi vida sexual yo vivía plenamente en España una vida que en Estados Unidos, que se vende como el país de la libertad, etcétera, aunque justo ahora están intentando derogar en el Tribunal Supremo el ley que sí reconocían el matrimonio que tengo aquí en España. Pero incluso durante todo el primer matrimonio y los primeros años del segundo, yo en Estados Unidos pudiera haberme casado con una mujer porque no reconocían la validez de mi matrimonio, ¿entiendes? Poligamia. No, es androgamia, no sé cómo sería, pero, Sí. pero es esa cosa de, aunque tenemos derechos legales aquí, la sociedad todavía falta mucho labor de aceptación de un sector, ¿entiendes? Que hay muchos que sí están completamente de acuerdo y nos abrazan, nos dan la bienvenida, luchan por nosotros y nuestro derecho de vivir, de estar, de querer, de tener nuestras familias, etc. Yo vivo en Madrid, vivía muchos años en Chueca, estoy ahora viviendo en Lavapiés. Chueca, que es como símbolo de libertad, de diversidad sexual, etc. Hay un auge de violencia de género desde hace tiempo, incluso que hay un observatorio de odios, de crímenes de odio o delitos de odio contra el colectivo que han tenido que crear por ese mismo. Así que hay muchísimo labor. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es educar desde antes de que los adultos inculcan a los niños prejuicios, porque los niños no tienen los prejuicios, aprenden los prejuicios. Sí. Yo me acuerdo firmando en San Jordi hace años y tengo muchos álbumes, algunos con niños de personaje, algunos con niñas, algunos con animales, lo que quieras. Y tenía un libro que se titula Cecilia y el dragón y claro, muchos chicos, rapaces, se acercaron a la mesa y querían ese libro y sus padres estaban, no quieres ese otro con el niño, ¿entienden? Que ya estaban intentando derivarle
Y en este caso el dragón era más importante que el protagonista, que estaban dispuestos a leer de una chica porque tenía un dragón enorme escupiendo fuego en la portada. Sí. Pero ese mismo problema, con ese libro en concreto que se publicó al final en un editorial de ciencia ficción, yo lo había presentado a muchos editoriales españolas de literatura infantil y muchísimos editores dijeron, nos encanta la historia, nos encanta el arte, pero los chicos no compran libros de chicas, ¿entiendes? Y yo estaba diciendo, es importante que las chicas también pueden correr aventuras. O sea, que yo escribí esa historia cuando Harry Potter y El Señor de los Anillos eran tan popular y no había ninguna rapaza corriendo aventuras mágicas en ese momento. Creo que el libro salió en 2004, así que esto es unos años antes. Y al final la editorial de ciencia ficción, para él, era parte de una serie que era un dragón, un robot y un ovni. Entiendes que la parte de ciencia ficción era más importante de si era chico o chica, ¿entiendes? Y por eso publicó el libro y al final el libro sí tuvo lectores tanto chicos como chicas. Pero yo creo que es tan necesario que llegamos, o sea que uno de los problemas de un libro como Aitor tiene dos mamás es que muchos piensan que solo es apto para familias homoparentales de dos mamás y que este libro no puede interesar a nadie más. Y eso es falso, que igual como una familia de dos mamás lee muchísimos libros de familias heterosexuales y no pasa nada, las familias heterosexuales también pueden leer historias con dos mamás o dos papás como los nuestros. Claro, é que o punto é que deixen de ser exóticos, que se desexotice a literatura donde haxa personaxes LGTBI, porque, bueno, hai moitos casos, por exemplo, María Reimóndez, que é amiga, non? Pois é unha das persoas en Galicia que máis pulou porque nas súas obras as súas personaxes pois teñen distintas opcións, non? De sexo, de orientación sexual, de diversidade de xénero, incluso de outras opcións de vida, non? E de relacionamentos. E hai críticos literarios que exclusivamente esa autora que trata temas lesbianos, quero dicir, pero con ese punto despectivo e dicindo, pero por que é necesario que cando, digo, considerando exótico, cando si ese personaxe non tivera esa condición, ninguén se plantexaría, diría, pode ser interesante, non interesante, divertido, bien escrito, mal escrito, pero o problema é a exotización. Non, pero si hai moitos libros, o problema é que o mellor de as novidades editoriais que pode haber en Galicia, por decir un número, 800, pois resulta que hai 10 libros que tocan a diversidade sexual con un tema e dice, pero si es que hai moitísimos. Como que moitísimos? Que concepto, non? E entón ese é o problema. Ya vivís, non? Xa vos aceptamos. Que máis queredes? E entón ese creo que é o punto que temos que dar, non? Que non resulte exótico e que resulte absolutamente normal, que non nos extrañe. Pero eso es lo que estaba hablando antes de que siempre nos miden con ese mundo heteropatriarcado, ¿entiendes? A nosotros del colectivo, también simplemente a mujeres por escribir. O sea que hay dos grupos que están recopilando datos físicos. Uno en el mundo anglosajón es Vida Arts, creo que se llama, y ellos van mirando todas las revistas literarias y miran el porcentaje de hombres y mujeres que publican, ¿sabes? Y luego miran también qué reseñan, ¿sabes? Que si el Times Literary Supplement en Inglaterra, que es el más prestigioso, si reseña 10 de 200 libros son de autoras, ¿entiendes? Y ellos lo que hacen es recopilan esa información. Y en España hay una organización, un grupo que se llama Clásicas y Modernas, creo que es clásicasymodernas.com o .org, no me acuerdo, pero si buscas Clásicas y Modernas se puede encontrar, que han hecho lo mismo con la prensa española. Y hicieron tanto mujeres que reseñaban, es decir, porque no es lo mismo que una mujer hace una reseña que un hombre hace una reseña criticando el libro de como lo que me pasó, resulta cansino que todos los personajes son homosexuales, ¿entiendes? Y muchas veces ellos lo que hicieron es ver cuántos libros de autoras se reseñan comparado con de varones. Todo eso hace tanto tiempo que
no tomaron en cuenta transexuales o gente no binaria, ¿entiendes? Que era Sí, un sí, momento sí. que nuestro entendimiento era mucho más binario, y el enfoque era más para mostrar el misoginia. Pero también vieron que incluso todas las críticas que se hicieron, cuando una mujer escribe sobre su vida es literatura femenina, es literatura doméstica, pero si un hombre escribe de las mismas cosas es universal, ¿entiendes? Hay un Claro. libro publicado recientemente por la editorial Barrett y Dos Bigotes, una coedición, que se llama Cómo suprimir la escritura de las mujeres, de Joanna Russ, que está traducido por Gloria Fortune. Y es un libro muy necesario que habla de cómo históricamente se ningunea la literatura femenina, que también se puede extrapolar a Sí. cosas de lo escribió pero era una excepción, o lo escribió pero tenía ayuda de su editor que lo corrigió, ¿entiendes? Que en tan irónico diciendo cómo suprimirlo, se demuestra cómo se ha suprimido durante tanto tiempo. Sí, sí. No, Y pues por eso el labor que hacemos tú y yo, Eva, es intentar contrastar con nuestras obras claro. ese... Ocupar espacios básicamente, ¿no? Y ocupar espacios precisamente para incomodar, porque creo que a veces tamén é necesario incomodar, non? Eu non digo as persoas que se recoñecen como homófobas, que creo que nunca van a ser o noso público, porque van a ver isto e van a decir, buf, pero sí creo que tamén é moi necesario incomodar as persoas que non asumen ou non se recoñecen como homófobas e que inconscientemente sí que o son, porque igual que machistas somos prácticamente todo mundo, porque vivimos nunha sociedade, non? Entón, aí eu teño unha anécdota, non? Estamos aquí presentando un pouco en primicia este proxecto que podemos falar agora xa del, comentándolle unha amiga para que lle botara un ollo, díxome así, dice, bueno, pero, a ver, como que non é necesario, non? Como que vamos estades facendo un libro porque tengo dos mamás por desgracia, pero eso é natural, eso é normal, eso non é necesario. E claro, digo, pero como que non é necesario? E entón decía, no, porque, a ver, eso acepta o todo o mundo, eso entende todo o mundo. E que ás veces nos pensamos que, e claro, empezaron a saltar os prexuicios dunha persoa absolutamente a favor, amiga, próxima, e super pro e a favor de, non? E, sin embargo, claro, non era consciente de que ela mesma estaba manifestando, non? E aparte é unha mediadora, está manifestando ese prexuizo. E é un problema, porque eu creo que é o máis perverso. Eu creo que esos prexuizos son os máis perversos, os que en realidade non pensamos que temos. Porque, claro, igual que a xente, pois eso, que é facha ou que tal, dicir, bueno, pois están postos aí e digamos que a súa opinión, vale, pois nada, esta é unha persoa absolutamente homófoba, non. Pero se dunha persoa que se asume, que se visibiliza como pro ou feminista ou pro LGTBI, despois salta con eso, eu creo que é un problema, porque estamos mandando unhas mensaxes moi confusas. Entón, eu creo que hai que incomodar e hai que molestar un pouco e hai que facer reflexionar, non? Que é normal e que non é normal, e porque ás veces nos creemos na posibilidade de decir, ui, pero si isto non é necesario, Pero es non? necesario por dos cosas. Uno es incomodar y ocupar espacios, pero por el otro lado lo que estamos haciendo es dejar que nos invisibilizan y que nos prohíben entrar en esos espacios. Es decir, que existimos en el mundo, pero no ocupamos el espacio cultural, nuestras vidas, que son igual de válidas, nuestras historias, aunque nos suprimen tantas veces. Y aparte de incomodar, también estamos inspirando. Es decir, que un joven o una joven o un joven, no sé cómo joven, cuál es el no binario de joven, ¿entiendes? De cómo sería sin género, ve que existimos con la posibilidad de ser escritores, de ser lo que sea que estamos. Ellos tienen más opciones o pueden desarrollarse plenamente antes y sin mucho del sufrimiento que hemos pasado nosotros, tú y yo, y muchísima gente más por
vivir en un mundo hostil a que existimos, Y ¿entiendes? sin referentes, claro, sin Y sin referentes. referentes, sin ni pensar que se podría hacer, ¿entiendes? Que yo, que cumplo mañana 49 años, yo he visto que hoy en día muchos de esos temas que cuando yo empecé a publicar solo se editaba editoriales independientes LGBT o feministas Sí, es porque cierto, sí. estábamos hartos de que unos grupos heterosexuales dijeron que nuestras historias no valgan, ¿entiendes? Y con la tecnología podríamos hacer nuestras propias historias con editoriales pequeñas, pues ahora muchos de los editoriales grandes están empezando a publicar poco a poco porque han dicho, hay un mercado, Hay un mercado. hay ese euro rosa o lo que quieren, ¿entiendes? Y en vez de que lo hacen porque somos niños, necesitamos vernos reflejados. Ya. Otra cosa que quería hablar simplemente del lenguaje, porque como mi lengua materna es el inglés, yo digo que el español el castellano es mi lengua madrastra. El galego es un idioma que manejo, pero de papel. Pero a mí me chocó muchísimo la misoginia en el lenguaje mismo. ¿Entiendes? Que no sé si voy a estar mal hablado, pero cuando la gente dice que algo es cojonudo o algo es un coñazo, está Sí. lingüísticamente reproduciendo esa misoginia y que diciendo que lo bueno es masculino y lo femenino es malo y que yo siempre llamo la atención cuando alguien me lo dice o dice esas palabras de pararlos y decir, oye, que eso es lenguaje misógino y dicen, es solo un decir, Y pero bueno, hai unha linguaxe absolutamente homófoba en España tamén, que é dar por culo, que te bajaste los pantalones ou que te pusiste de rodillas. Hai expresións absolutamente homófobas tamén que reparamos moitas veces nas que son machistas e non nestas, que, bueno, particularmente tamén a veces digo, bueno, isto queda, que me dan por saco, me dan por... E claro, empezas a pensar, claro, nos referentes sí, e é dificilísimo, claro. No, pero es difícil, o sea que yo lo tuve incluso con mi marido, que yo estornudaba y me dijo Jesús, y he dicho, gracias cariño, pero que yo no soy católico, o sea que yo vengo de una tradición, de una familia judía, aunque yo no soy practicante, pero que Jesús para mí no tiene razón. Y así que la siguiente vez que estornudé me dijo Moisés, y he dicho, bueno, gracias, pero no es lo mismo, que para nosotros no es esto. Y que tú tampoco eres religioso, ¿entiendes? Y por eso que ahora, cuando alguien estornude, él dice Zeus, el dios griego, ¿entiendes? Y lo dice todo en el trabajo, donde sea, y la gente pregunta, ¿pero por qué dices eso? Y explica todo esto de cómo quitar esos dejes monoteístas católicos cuando no todo el mundo, o sea que cuando llegamos a diciembre y es Feliz Navidad en vez de Felices Fiestas, ¿entiendes? Yo que he hecho un libro hablando de diversidad religiosa, o sea que mucha gente está, tú como judío, ¿por qué hiciste un libro de moros y cristianos? Pero esto es para España el libro que necesitaba para mostrar la diversidad de religión que faltaba, que yo cada vez que en vez de decirme Felices Fiestas, me dicen Feliz Navidad, y yo me acuerdo de que tengo una formación distinta y la gente no es inconsciente de... Y por eso hacemos los libros que hacemos intentando ocupar espacio, normalizar, pero también inspirar, como con estos libros que vamos a presentar. Presenta tú. Bueno, pois, si queres, bueno, porque este é un proxecto que presentamos aquí hoxe en primicia en galego, Capicúa, que é unha, bueno, a empresa, unha empresa na que estou con Marcos e Belén, dos meus socios, pois traballamos na xestión cultural e bueno, traballamos principalmente con temas que nos interesan, memoria histórica, LGTBI, feminismo, infantil, e bueno, falando con Lores precisamente, falando desta actividade, Lores comentou que tiña 2 libros e que ele escribiu Board Books, que son os libros da primeira infancia, e que xunto con Elina Braslina pois, decidiron animarse a facer libros para prelectores donde existisen familias diversas, non? E el un pouco que nos comentou era
si coñecíamos alguén que o puidera editar en galego, non? E a verdade é pois, que nos pareceu un proxecto tan interesante que decidimos, bueno, pois, botarnos adiante, e ainda que non somos unha editora ao uso, pero sí creo que, igual que cando falamos de 22 segundos, pois que había un espacio por cubrir, pois creo que este espazo dos prelectores, os primeiros lectores e lectoras, e sobre todo a mostrar as diversas familias, creo que é necesario porque, bueno, non se pode incidir nos adultos ou nos adolescentes se non hai un traballo previo desde as propias familias e desde a primeira infancia, non? Entón, bueno, pois, Loren, se queres, contanos como xurdiu esta idea e falar un poquinho dos libros para... Estes libros están xa punto a punto de sair ao mercado galego bueno, pois temos hoxe a sorte de ter o seu autor primixenio, fixen adaptación ao galego, pero bueno, aproveitemos que Laures nos conte cando e por qué e para qué salen estos libros. Yo soy el autor y en este caso Eva es la autora de la versión en galego de sus cuentos. También es importante recalcar eso. Pues hablando, como lo que mencioné antes, de que yo muchas veces pretendo hacer ese tercer nivel de integración. Por ejemplo, por la mañana cedo, no me acuerdo del título exacto. Por la mañana cedo. Eso es. Eso es una historia de un niño que se despierta muy pronto una mañana, mira a la habitación de sus mamás y están todavía dormidas, y que el único otro ser que está despierto es el gato. Y por eso que son las aventuras del niño y el gato mientras está todavía durmiendo las mamás, y es totalmente... el hecho de que tiene dos mamás no es un problemático. ¿Sabe? Que para los niños que viven en familias así es lo más normal. Y yo lo que quería era ofrecer que tanto esas familias tienen libros que reflejan su propia vida. Era bonito cuando la edición en español llegó a Estados Unidos y una lesbiana viviendo allí, pero de origen latina, estaba diciendo que su mamá, que no habla inglés pero sí habla español, por fin pudo leer con los nietos un libro que reflejaba su realidad, y es la primera vez que tenía acceso a un libro que simplemente mostraba su realidad, ¿entiendes? Y eso es súper bonito. O sea que era súper curioso cuando mostré, por ejemplo, este libro en concreto a mi padre lo leyó, y esto es una niña que quiere dormir y el perro quiere jugar. Así que está cepillando los dientes y simplemente tiene dos papás que le leen una historia, y el perro se pone celoso y roba el oso. Así que todos persiguen al perro, por fin lo pillan, los papás están agotados, el perro feliz, y ella termina con los ojos como platos, que ya no puede dormir. Pues mi padre, cuando le mostré ese libro, dijo, muy bien, hijo mío, pero ¿por qué lo hiciste tú? Porque tú sueles hacer libros de temática social. Y mi padre se pasó todo el tiempo en el perro y la niña, que no se dio cuenta que son dos papás, ¿entiendes? Que para él era esa historia de acostarse y con una niña y un perro, y o sea que ni se dio cuenta. O sea que esta edición que estoy mirando es el de croata, creo. Sí, esto es croata. Una cosa bonita de estos libros, que ahora salen en galego y en esloveno, que están llegando de la imprenta a las librerías, que la primera versión del proyecto se editó simultáneamente en 6 idiomas, y combinando fuerzas, muchos pequeños editoriales o ONGs o proyectos culturales pudieron hacer posible estos libros en su mercado, que si tenían que imprimir unos poquitos ejemplares por ellos solos, se disparatan los costes. Así que es un proyecto bonito también, porque uniendo fuerzas, muchas iniciativas, muchos de ellos no son editoriales normalmente. O sea que, por ejemplo, en Bélgica se editó la única librería LGBT del país, reconoció que no existen
estos libros y hay un laguna en el mercado y por eso se animaron a publicarlos. En Croacia es Queer Zagreb, el festival LGBT, que también decidieron, tenemos que hacerlo. También en Letonia, donde Elina es ilustradora, es una editorial general que decidió apostarse por ese proyecto, que en este caso, como Elina es muy conocido en ese país, como ilustradora, que ha ganado muchas veces el Premio Nacional de Ilustración, pues se animaron a confiar que su público no iba a asustarse con la temática, aunque hubo polémica, incluso que en el Senado se quejaron del libro y en el periódico. ¿Sí? Sí. A mí me llegó también una felicitación de un miembro de ILGA, International Lesbian and Gay Association, que es de Letonia, felicitándonos por conseguir eso y publicarlo en un país tan homófobo como pueden ser los bálticos todavía. Así que... Pues nada, tenemos que agradecer. Gallego que... Claro, pues é curioso porque gracias a afinidades selectivas sé que nace esta edición en galego, non? Por eso digo que a veces, preparando esta charla, pues xurdiu a idea de colaborar tamén na edición do libro. Por eso é tan importante este tipo de programas e tecer redes entre as persoas que estamos traballando ao redor destos temas, porque aquí temos unha librería que ofrece, tamén ten unha páxina web que, vamos a decir, como es Luna Nueva? lunanuevalibros.com, donde hai libros de temática LGTBI en galego e en castelán. E é importante que tamén que establezamos estas redes, porque que traballemos desde distintos espazos, desde distintas linguas e desde distintos ámbitos, porque, a ver, se nos xuntamos vamos facer, obviamente, un traballo moito máis forte. E bueno, non sei se queredes que... eu estou vendo aquí agora e xa non sei hora de rematar. Sí, tenemos tanto pasión por esa temática que nos van las lenguas. E eu sí que acordamos, cando falamos un pouco de como íbamos a organizar o tema, de facer unhas recomendacións, cada un de nós, como libreira, como autora e como autor ou traductor, de libros de temática LGTBI pois que nos gustan, que nos gustaron ou que nos marcaron. E entón, se vos parece, facemos estas recomendacións. Que empeza? Teño que poñer luz porque non vexo nada. Sí. Pues Leticia, que hemos hablado mucho nosotros. Mima. Bueno, yo antes de comentar cualquier cosa, que sepáis que en línea han estado algunos compañeros como Ana Mejuto, desde Buenos Aires. Ay, hola Ana. ¿No? Somos primas. Sí, Leopoldo Cañizo, también desde Pasarela. Está Fernanda Papa, también ha estado con nosotros desde Portugal. Y bueno, en algunos comentarios, bueno, reforzando un poco la idea de que este tipo de encuentros es importante, que este tipo de literatura es muy valioso divulgarlo. Y en algunos casos, bueno, algún compañero le hizo gracia lo del Moisés, en vez de... Sí, y se ha reído un poco con eso. Y bueno, y antes de un par de recomendaciones que yo podría hacer, sí comentar que del encuentro hubo 2 o 3 cosas que me llamaron la atención. Una, cuando Eva comentaba de una persona cercana a quien le pedía que le revisara un texto, cuando le decía no es necesario. Y me puse a pensar, bueno, imagínate si a cualquier escritor llegara con algún libro de literatura infantil y un crítico o un corrector o un asesor le dijese, no es necesario un libro sobre el divorcio, o no es necesario un libro sobre hermanitos que vienen al mundo y que va a tener celos, no es necesario un libro sobre las emociones, no son necesarios libros sobre las aventuras, eso es normal, no son necesarios libros sobre los miedos, y eso lo damos por descontado. Resulta que existen libros de distintas temáticas, pero cuando la temática tiene que ver con diversidad de género, quizás allí nos frenamos y decimos, no es necesario. Y creo que a veces el prejuicio viene desde nuestra propia, o puede venir desde nuestra propia mirada.
Otro tema que me pareció interesante y que podría generar una larga discusión para el futuro es el tema de los escritores frente a las editoriales. Las dificultades que enfrentáis como escritores en literatura de sexo diversa o LGTBI frente a grandes editoriales que si no eres, qué sé yo, si no les aseguras la rentabilidad, no van a apostar en ti. Y es probable que por eso, bueno, deba haber un trabajo más coordinado con esas pequeñas y medianas editoriales que tienen un filón más social o sí, que están más abiertos, que quizás el tema de Y la muchas veces rentabilidad. gracias a libreras como usted que apoyan esa literatura con la sección que tiene Luna Nueva Sí, y puede, por ejemplo, hacer recomendaciones de títulos de la colección, que creo que es la pregunta que Eva te estaba preguntando porque nos está sí. acabando el tiempo, de qué son libros de esta temática que personalmente tú recomendarías a los lectores en los menos de 5 minutos que nos quedan para los Sí, tres. vale. Mira, algún libro así que he puesto aquí de fondo como recordatorio, por ejemplo, bueno, hay algunos libros como este que a mí suele gustarme mucho. No es de los que más me gustan, pero es interesante, que se llama Ni Guau ni Miau. Otro libro, bueno, tengo aquí Oliver Bottom es una nena, que ayer no lo Sí, tenía, pero ya hoy lo tengo. muy bueno, de Tommy Paulo. Sí, Eh, lástima que falleció hace pocas semanas, muy poco. En marzo, por ahí marzo. creo. Bueno, con la pandemia, marzo es ayer, ¿entiendes? Sí. Que las muñecas son para las niñas. Mm, importante. O Teresa no quiere ser princesa. Ujú. Sí, este es de Cuatro Tuercas, que tiene una muy buena colección que se llama Ande yo Valiente y en general trata temas de diversidad y de igualdad. Serían mis recomendaciones. Muy bien. Bien. Sí, Lorenz. Hay muchísimos, sé que la gran mayoría de los libros que hablan del tema creo que todavía se han traducido de otros idiomas, así que yo voy a hablar de un par de libros que yo he descubierto en mis andanzas por Latinoamérica, para cosas que igual son menos conocidos, pero que están en mi caso, lengua común, aunque también el galego en el cono sur también hay bastante. Sí. Bueno, saludos a Uno, Argentina. Mm, no más que nada. Esto es Dani Umpi, es un escritor uruguayo, ahora afincado en Argentina. Y El vestido de mamá es un libro que me parece precioso. Es una historia de un niño que quiere ponerse las lentejuelas de mamá. Es algo muy parecido a una historia que sí está editado en este país Ay, qué que creo bonito mm. ese, sí. que Ese es sí vemos. precioso, Um, bellísimo. pues, pues Dani Umpi, en 2011 hizo un libro muy parecido de si nos ponemos, ¿por qué me pongo un uniforme para jugar el fútbol, pero no me puedo poner las lentejuelas de mamá? O me pongo un bañador para nada. O sea que ya tenemos muchos cambios de vestimenta por distintas razones y por qué algunos por género están excluidos o no. Es una historia Mm, divertida. Desde México también hay un par de cosas muy interesantes que se han publicado con apoyos estatales. Esto es un libro que se regaló. mm, Citlali tiene 3 abuelas. Una de las abuelas es una mujer transexual y por eso habla eh, de ese. Y hay una pequeña editorial que se llama Ediciones Platlonlali. Este libro también es de 2011, Mi mamá ya no tiene frío, que es la historia de una pareja, de una niña cuya madre se enamora de otra mujer y viven juntos. Y este incluso la Ciudad de México regaló ejemplares, miles de ejemplares a la ciudadanía como parte de un plan De igualdad. de igualdad. Así que en España simplemente mencionaré
de un creador, aunque en otro idioma que no es los que estamos manejando Eva y yo, que es Bernat Cormand, que es tanto ilustrador como escritor, que tiene Los días felices y el nen perfecto, el niño perfecto, Sí, que son Ay, también qué bonito, historias sí, sí, muy muy sí, bonito. sutiles, precioso. cuestionando cosas de género donde no es necesariamente la problemática. No. Eva, cogiste del... Sí, bueno, eu quería comentar de Oliver Baton, unha nena que bueno, un libro que non fala, non se recoñece, non se fala da diversidade sexual, pero se fala de roles. E, bueno, un Sí, libro que Tommy de Paola era homosexual e o recoñeceu solo moi ao final da súa vida. Entón, digamos que el tivo que estar no armario porque decía, si non me iban a poñer o gay, de gay, non? E non iba a vender libros. Entón, este libro non o cita explícitamente, un libro que ten 40 anos publicado, pero como de alguna maneira foi o que tivo que facer el na súa vida tamén, sí. eliminar esa parte, non? Entón, creo que esa reflexión tamén é moi interesante. E eu recomendo, en galego, 3 libros, que antes falei de María Reimóndez, e este libro Fora do Normal, bueno, pois un libro que trata a diversidade de sexo, de xénero, pero a diversidade en xeral, non? Os outros, as outras, as persoas que están nas marxes, non? Os que son considerados brutos, raros, os que non son do ámbito urbano, aquí, os que falan galego, aquí hai moitas marxes, non? Que se tocan, e entón a mí me parece un tema moi interesante. Despois hai un poemario que me parece brutal, que se chama Transmatria, de Dani Asorey. Absolutamente impactante, non? Que eu recomendo moitísimo. Pódese ler non é unha lectura adolescente, pero sí que se pode traballar xa con rapazas a partir de 16. E a mí é un libro que me impactou fondamente tamén. Despois gustoume moitísimo este libro, Cabalos e Lobos, de Fran Lorenzo, bueno, pois a verdade é que toca un pouco a historia dunha familia, non é a temática central, non? Pero sí está de fondo dunha familia alemana que vivía en Vigo, non? Desde a Segunda Guerra Mundial. Entón, bueno, hai unha trama aí, amor, creo que está moi interesante. E quería destacar este libro, sacar do armario, do armario non, do fondo das gavetas, porque foi o primeiro libro de temática LGTBI que eu lín en galego. E é un libro que publicouse no ano 2000, ten 21 anos, pero creo que é un libro que está xa fora de circuito, de catálogo e de todo, non? Bueno, pois é un libro que pasou así como un pouco desapercibido e foi un libro moi valente, hai 20 e algo de anos. E, bueno, pois teño ganas de volver a visitalo. Eu lino hai 21 anos e para min foi un referente porque non tiña prácticamente nada, non? Entón, bueno, me apetece revisitar, non? Coa persoa que son agora, que son distinta de hai 20 anos, e a ver que tal. Pero, en todo caso, agradecer, non? As persoas que foron referentes por escribir historias diversas nas que en algún momento da miña vida eu me pude recoñecer. Yo había ido para mostrar este cuento, que es el más antiguo que conozco yo de libros infantiles que hablan de temática. Esto, la versión en inglés que tengo yo, Jenny vive con Eric y Martin, es la traducción al inglés de un libro danés, y en inglés se publicó en 83 y en danés originalmente en 1981. Así que llevamos muchas décadas todavía luchando para crear espacio, para recuperar espacio para nosotros, para nuestras historias. Por eso sigue siendo tan necesario que tratamos estos temas en los 3 niveles, especialmente ese tercero, para que lleguen a todos los lectores. Es decir, para que no, las familias no tienen excusa para rechazar, porque dice, pues nosotros no somos de 2 mamás, este libro no lo compramos, ¿entiendes? Un libro así, que es simplemente aventuras de un perro de acostar, todos nos acostar, ¿entiendes? Por eso que es más... Perfecto. Pues Bien. yo creo que ha acabado el tiempo. Muchas gracias Sí. por vosotras por la charla tan amena. Podríamos Sí. hacer horas y horas y horas hablando del Sí, tema. y esperemos que nos podamos ver y tomar un cafecito en Luna Nueva, no barrio, e que pronto poidamos falar, como estamos ahora sin máscara, pero
podéndonos en tamén ver e tocar, non? Entón, pois, bueno, grazas tamén a xente que nos estivo vendo e que nos vai ver, porque coñezo moita xente que non pudo asistir ao live, pero que vai ver despois. Entón, bueno, pois moitas Sí, grazas. E grazas a ti, Leticia, por organizalo. vale. De nuevo, gracias a vosotros por este sabroso encuentro. Gracias a los compañeros que han estado en línea, atentos y dando feedback a vuestra actividad, que han estado encantados. Y que sepáis que es bueno, es mi primera experiencia en una transmisión así en línea. Así que ahora, Ni tan mal, ¿eh? finalizando la transmisión, bueno, ya creo que se toma un tiempo para subirlo. Ya tenemos en línea 1 hora 5 minutos, no sé cuánto tiempo tardará, pero lo que suba, que sepáis que, bueno, lo tendrás ya ahí en el canal de la librería Ok, para que xa lo compartiremos. divulguéis, sí, y lo podáis ver ya con calma después. Perfecto, pues Muchísimas perfecto. gracias a todos. Vale. Gracias. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Chicos, chao.